Paul Adrien Maurice Dirac fue un famoso ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico, que contribuyó de manera fundamental al desarrollo de la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica. Él nació el 8 de agosto de 1902 en Reino Unido, y una de sus mayores contribuciones fue que formuló la famosa ecuación de Dirac, que por muchos es conocida como la ecuación más bella del mundo. Para poder comprender mejor la historia de nuestro protagonista, Maurice Dirac, tendremos que viajar a los primeros años del siglo XX. En esa época se estaba llevando a cabo no una, sino dos revoluciones científicas en el ámbito de la física. Por un lado, Albert Einstein había publicado su famosa teoría de la relatividad, en la cual hacía obsoletos los conceptos que previamente se tenían sobre el espacio y el tiempo, que habían sido formulados por Newton. Y por otro lado, se estaban descubriendo las increíbles propiedades de la materia a escalas atómicas, y eso generó el nacimiento de la mecánica cuántica. Por lo tanto, se podría decir que estaban sucediendo muchos cambios en las reglas del juego, denominado como física. Y esto ocasionó que fuera necesaria una renovación conceptual, lo cual no sería nada fácil y por supuesto que menos inmediato, ya que había algunos aspectos de ambas teorías en los cuales no se llevaban nada bien. Y esto fue muy complicado hasta que llegó nuestro protagonista, Maurice Dirac. Dirac se propuso encontrar la ecuación del electrón libre relativista, ya que en ese entonces la ecuación de Schrödinger no cumplía con los requisitos de la teoría de Einstein. Es decir, no trataba por igual los conceptos de espacio y tiempo. Tampoco incorporaba la energía en reposo, y mucho menos explicaba lo que era el spin, lo cual es una propiedad fundamental de las partículas sin equivalencia clásica. Y esto las separa por su naturaleza en dos familias, las cuales son totalmente distintas, y unas son los bosones y las otras son los fermiones. Y para hacer un breve énfasis en este último concepto, denominado spin, podemos decir que es considerado como el momento angular intrínseco, es decir, que no depende de nada más que de él mismo, que generan las partículas. Y algo que fue muy importante que se descubrió posteriormente fue que además de que las partículas tienen ese spin que genera el momento angular, es decir, que la partícula tiene cierto movimiento orbital, se descubrió posteriormente que además de ese movimiento también tienen otro movimiento que se basa en la carga electrónica de dichas partículas. Y como se mencionó anteriormente, dependiendo de la familia de la partícula es el tipo de spin que tienen. Tomando todo eso en cuenta, Dirac partió de la ecuación de Schrödinger y tuvo que realizar muchos ajustes, ya que para empezar tuvo que añadir 4 nuevas constantes a la ecuación preestablecida, ya que eran constantes totalmente independientes de las variables tiempo, espacio y también del momento de la partícula. Eso quería decir que se estaba representando un grado interno de libertad, es decir, una característica intrínseca de la partícula. Posteriormente encontró esas 3 constantes, los cuales se dio cuenta que eran componentes del spin, y eso fue algo muy, muy asombroso, ya que eso se podría decir que eso explicaba el origen de lo que se denomina el spin, como una necesidad de la naturaleza para mantener la simetría entre el espacio-tiempo de la relatividad en la mecánica cuántica. Entonces fue un descubrimiento muy importante.
Pero a pesar de ese gran descubrimiento, aún así quedaba todavía otra constante que estaba relacionada con la energía en reposo. Y esa, por así decirlo, le costó aún más trabajo a Dirac, ya que no lograba comprender el valor de dicha constante, ya que él no comprendía por qué le podrían dar valores tanto positivos como negativos. Para él eso era algo totalmente insólito. Entonces él seguía buscando y buscando la solución. Pero como se topó con esas dos soluciones, es decir, que podían ser valores positivos o negativos, llegó a la conclusión de que esto predecía la existencia de una nueva partícula, la cual era una especie de antielectrón, es decir, con las mismas propiedades que un electrón, pero con carga positiva y carga negativa. Dirac continuó buscando la manera de justificar y o comprender eso que él había descubierto. En uno de esos intentos, quiso identificar esa partícula como un protón, pero había varios argumentos en contra, ya que esa partícula tenía que ser exactamente de la misma masa que el electrón, y un protón es alrededor de 2000 veces más pesado que un electrón, entonces ese argumento descartaba su teoría. Así que, por lo tanto, Dirac acababa de dar con una partícula que experimentalmente jamás se había detectado, es decir, él fue el primero en dar con esa partícula. Y algo curioso sobre nuestro protagonista Dirac es que a pesar de ser un científico y un hombre de ciencias exactas, él tiene una frase por la que se le reconoce, que él decía que su resultado era demasiado bello para ser falso, y la belleza de una ecuación es más importante que ajustarse al experimento. Seguramente muchos científicos no estarán de acuerdo con eso, pero es una frase que él mencionaba. Y tan solo 4 años después de que Dirac había propuesto su ecuación que predecía cierta partícula, se pudo comprobar esa existencia en un experimento que tenía que ver con rayos cósmicos en una cámara de ionización. Y lo que se descubrió en este experimento fue que había una partícula con la misma masa de un electrón, pero con carga positiva. Y eso fue justamente lo que Dirac había predicho. Y a esa partícula se le dio el nombre de positrón, y fue la primera evidencia experimental de la existencia de la antimateria. A continuación me gustaría resumir de manera clara y concreta lo que logró Paul Dirac. Y esto se puede decir de manera muy simple. Lo que él logró fue juntar dos de las ideas más importantes de la física, las cuales son: uno, la mecánica cuántica, que se utiliza para describir el comportamiento de objetos muy pequeños. Y dos, la teoría de la relatividad de Einstein, la cual describe el comportamiento de objetos en movimiento extremadamente rápido. Juntar estas dos grandes ideas y teorías fue lo que logró Paul Dirac. Y lo que se puede decir en otras palabras es que la ecuación de Dirac describe cómo las partículas se comportan cuando viajan a casi la velocidad de la luz. Para finalizar, me gustaría mencionar la manera contemporánea en la que nos referimos a la ecuación de Dirac. A esta se le define como el fenómeno de entrelazamiento cuántico. Y de manera explícita se dice así: si dos sistemas interactúan uno con el otro durante cierto periodo y luego se separan, los podemos describir como dos sistemas separados, pero de alguna manera están convertidos en un solo sistema, y uno de ellos sigue influyendo en el otro, y viceversa, a pesar de kilómetros de distancia.